10:52 en el gobierno de la mañana. Felipe Romero Sánchez. Gracias, Rosendo. Buenos días nuevamente a don Álvaro. Un abrazo en la distancia a todo el país. Miren. A las 9:52, Felipe. Gracias. Miren, me da la impresión de que hay actores políticos del gobierno que están jugando una posición adelantada. Y en política eso es peligroso, sobre todo cuando un gobierno recién se instala. Tengo la impresión de que no se entiende de que están gobernando y que tienen que gobernar en medio de una crisis. Cuando usted observa esta campaña que la está manejando la Presidencia de la República, esta campaña publicitaria, con ese mensaje subliminal, una campaña muy bien hecha, inteligentemente bien hecha, pero con ese mensaje subliminal que colocan con un clavo y un martillo el número 24 en la puerta de una casa que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader. Y cuando usted observa lo que son las declaraciones de funcionarios de primera línea del gobierno del presidente Luis Abinader, me da la impresión de que hay dos cosas en esto. Número uno, están en una campaña precipitada a 3 años, 4 años, unas elecciones. O número dos, parece que continúan en campaña electoral. Y parece que continúan en campaña electoral y no entienden que están gobernando. Gobernar un país es muy complejo, sobre todo un país con tantos niveles de dificultades y de limitaciones como el nuestro. Ir a una región determinada y tratar de construir una narrativa mediática basada a veces en emociones o en datos falsos, sin entender, no por quien lo dice, sino por la posición que representa, y que cada palabra del funcionario público que publica, que dice, que comunica, no solamente lo compromete a él, sino también que compromete toda una gestión. Cuando yo observo lo que ocurrió en San Juan de la Maguana este fin de semana, yo digo, bueno, estamos jugando posición adelantada. Que lo haga la oposición podría ser hasta entendible, pero que desde el gobierno se haga eso es cuestionable. Porque el gobierno, que ha hecho un llamado hace un mes a un consenso, a una unidad nacional para poder salir de la crisis, e inicia un proceso de campaña electoral, o continúan con el discurso de campaña electoral, lo que le está diciendo a la oposición, nosotros estamos en campaña. Entonces la oposición política también se va a meter en campaña. Ahora, imaginémonos nosotros, en medio de esta crisis sanitaria, esta crisis económica que está viviendo la República Dominicana, con pérdida de empleo, pérdida de riqueza, en medio de todo esto, una campaña electoral de dimes y diretes entre el liderazgo político nacional. No quisiera yo ver a la República Dominicana sumergido en este tipo de cosas. Y cuando nosotros analizamos, ¿y por qué lo decimos? Es porque estamos analizando los datos. Y voy a iniciar, por ejemplo, con el informe del Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo, que dirige el economista Miguel Seara Hatton. Él dice que el impacto de la pandemia ha provocado un nivel de pobreza y ha aumentado el nivel de pobreza de un 21% que estaba en el año 2019 a un 23.4% a este año 2021. Estamos hablando que en el año 2020, como efecto de la pandemia, el nivel de pobreza se incrementó. El nivel de pobreza extrema se incrementó de un 2.7% a un 3.5% como consecuencia de la pandemia. Pero hay un elemento también importante, y es que la pobreza se situaba en el año 2012
en un 41%, en el año 2019 la pobreza se situó en un 21%. Y esa pobreza extrema bajó de un 8% a un 7%. ¿Por qué yo doy estos datos? Porque esos datos los da el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o lo del ministro, en dos fases. Ahora lo está dando como funcionario público, pero cuando él no era funcionario público, en un informe que presentó al país como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y cito textualmente, el doctor Miguel Seara Hatton habla de que solamente en el año 2004, del 2002 al 2004, la pobreza se encontraba en un 49%. Estamos hablando que en el año 2004 la pobreza en la República Dominicana se encontraba en un 49%. Y que solamente del año 2002 al 2004 ingresaron al ejército de pobres 1.8 millones de dominicanos, y que más del 35% de los dominicanos del 2000 al 2004 y que ingresaron el 35% de personas al ejército de desempleados. Perdón, colega y amigo, pero entonces eso, sin querer yo agitar, echarle leña al fuego, ¿verdad? Sino un dato, del 2000 al 2004 fue el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Sí, señor, es así. Y esa crisis financiera provocó este madre, porque hay que admitir que eso fue resultado, aparte del manejo de la economía, que todo el mundo recuerda el escuadrón de la muerte que estaba en el Banco Central y esa Junta Monetaria, que ahí se tomaban decisiones y los miembros de la Junta Monetaria salían al baño a hacer llamadas telefónicas y desde ahí salían con furgoneta a comprar dólares por toda la región del país. Y se colocó el dólar a niveles más altos que lo que hoy se encuentra. Tú sabes mejor que yo, porque eres en cierto modo un economista, ¿verdad? Desde tu época marxista, Felipe. También hubo una conspiración muy grande contra Hipólito Mejía, de que Hipólito Mejía dio muestra de que podría reelegirse, podría por lo menos aspirar a un nuevo periodo, 2004-2008, ¿verdad? Hubo una conspiración muy grande, inclusive tú mencionas lo del dólar. Con lo del dólar hubo parte de esa conspiración de llevar el dólar, que lo llevaron al 60%, mejor dicho, perdón, al 60-1, ¿verdad? Una cosa increíble, eso, como parte de la conspiración contra Hipólito Mejía. Los principales conspiradores en contra del presidente Hipólito Mejía estaban en su propio gobierno, y él lo sabe. Esos eran los principales conspiradores que estaban metidos en esa Junta Monetaria. Fueron los que plantearon el famoso deslizamiento del dólar cuando estaba al 16-1, y ese deslizamiento terminó en un 60-1. Y era lo que salían de ahí al baño con un teléfono en la mano a distribuir furgonistas comprando dólares como apareciera en el camino. Y Hipólito lo sabe eso. Y los principales conspiradores de Hipólito fueron los que lo llevaron también al poder. Y aquella famosa frase de que yo te tranco y yo te tumbo. Y todo el mundo conoce esa lucha de poder que se dio entre ese sector empresarial y el gobierno que encabezaba el presidente Hipólito Mejía. En Palacio, lo de Hipólito Mejía, ese diálogo y esas expresiones poco amistosas y poco políticas, que fueron entre el presidente Mejía y el exitoso banquero, el más exitoso del momento, Ramón Báez Figueroa. Así es, don Álvaro. Que fue un personaje al que la mayoría de políticos dominicanos acudían a sus oficinas a recaudar fondos y le dieron un poder tal que se creía en la potestad de hasta amenazar al presidente de la República. Bueno, él tenía el control del Congreso. Y todo el mundo sabe que esa Constitución de la República, para facilitar la reelección de Hipólito, fue auspiciada directamente por Ramoncito.
Porque aquí no había un diputado que no fuera patrocinado y apoyado por Ramoncito en esa época. Y esas son de las enseñanzas. Ahora, ¿qué ocurre con este informe que nos da Miguel Seara Hatton en el año 2004? Bueno, dice Paliza y dice el presidente Luis Abinader que en el país no se ha hecho absolutamente nada y que la pobreza está acabando con el país. Y yo digo, pero el propio Miguel Seara Hatton dijo que en el año 2004, cuando el PRD salió del poder, la pobreza estaba en un 49%. Y es el propio Seara Hatton, hoy ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que dice que esa pobreza a abril del año 2019 se encontraba en un 21%. ¿Y quién gobernaba en ese periodo? ¿Quién gobernaba? Era un extraterrestre que estaba dirigiendo la política pública. Y si esa política pública provocara una reducción sustancial de la pobreza, ¿quién aplicó esa política pública? ¿Y cómo fue que se redujo ese nivel de pobreza que dice el propio Miguel Seara Hatton que existió a partir del año 2004 y que se redujo al año 2019 a un 21%? Se supone que si se redujo la pobreza, se redujo en función de la aplicación de políticas públicas certeras que permitieron la creación de riqueza y que permitieron mayor nivel de inclusión social, que permitieron que una franja importante de esa población pasara a un estado de vida diferente, a un estado de mejoría social diferente. Y se supone que si se logró eso, fue en base a la aplicación de políticas públicas correctas. Porque no fue que vino un meteorito cargado de oro y cayó en la República Dominicana y le repartió oro a 4 millones y medio de pobres y terminaron siendo todo. Miki Seara es un brillante economista, pero haber dicho que se llegó, tú dijiste, casi a 2 millones de pobres en República Dominicana, ¿verdad? Algo más o menos así. 4.4, don Álvaro. Yo me permito disentir de Miki, porque la verdad es que por más pobre que sea este país, por más pequeño que sea este país, por más injusticia que exista en este país, yo creo que llegar a 2 millones de pobres, ¿verdad? Sobre todo en esa época, que no éramos los 10 millones y medio que se supone somos hoy. Era una época de 7, 8 millones y 2 millones estaban en la pobreza. Me permito dudarlo. Don Álvaro, no eran 2 millones, eran 4.4 millones, 4.400.000 personas. Santísimo. Era el 49% de los dominicanos que vivían en situación de pobreza. Eran todos los dominicanos. El 49%. Y como resultado de la política pública certera que se aplicaron en los gobiernos del PLD, esa pobreza terminó en un 21%. Estamos hablando que hoy en la República Dominicana hay 2 millones de personas pobres, que lo que tenemos que hacer todo es concentrarnos a continuar reduciendo esos niveles de pobreza con la aplicación de políticas públicas certeras para que la gente continúe viviendo un estado de bienestar. Como el PLD agarró e integró cerca de 8 millones de dominicanos al sistema de seguridad social. Bueno, llegó Luis Abinader e integró 2 millones y lo completó a todo. Eso es la continuidad de una política pública acertada. Porque el PLD, cuando salió del poder, 8 millones de dominicanos estaban bajo el sistema de seguridad social a través del régimen contributivo y el régimen subsidiados. Bueno, llegó el presidente Luis Abinader e integró lo que faltaban. Y hoy nosotros tenemos una cobertura total. Pero no podemos nosotros decir que porque estamos en campaña hay que buscar un nivel de reacción que coloque una posición pública del gobierno frente al Congreso, al cierre del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, salir con una cosa así para que después los propios funcionarios del gobierno sea que desmientan a funcionarios del primer nivel del gobierno. Con datos estadísticos. Con datos estadísticos. ¿En la República Dominicana hay pobres? Sí, hay pobres. Nadie puede negar eso. Ahora usted no puede eclipsar una obra de gobierno de 20 años por más que se quiera.
De la única manera que se puede eclipsar una obra de gobierno de 20 años es con ejecutoria superior a la que ha desarrollado ese gobierno. Porque todavía está la locomotora de Lilis ahí plantada en Moca. Y la vi en La Vega, una locomotora de Lilis. Y ahí está, y esa obra está ahí. Usted no puede negar que Lilis fue la primera persona aquí, el primer presidente que desarrolló la región del Cibao a través de esa línea férrea que conducía hacia los puertos de Puerto Plata y de Sánchez Samaná, y que como resultado de eso los jóvenes que te están oyendo ya han dicho eso de cómo el general Heró conectó el país, ¿verdad? Unió el país a través de esa locomotora, como tú dices, ahí están, ¿verdad? Pero además, decirle a los jóvenes que se está hablando de un héroe nacional, de un héroe del movimiento restaurador, que buscó restaurar la separación de Haití, del movimiento del 27 de febrero de 1844, y después vino el alzamiento de Capotillo, ¿verdad? Y él fue uno de los héroes de ese movimiento renovador, restaurador, lo que usted quiera, y brazo derecho de quien en 1865, ¿verdad?, crearía la República Dominicana, el general Gregorio Luperón, padre de la patria. O sea, joven dominicano, cuando te hablen de Ulises Hilarión Heró Lebel, Lilis, te están hablando, aparte de su dictadura, aparte de la traición en Moca, de la traición, ¿verdad?, en Moca, aparte de eso, estamos hablando de un héroe de la restauración. Y estamos hablando, don Álvaro, de que vamos a desarrollar a la provincia de San Juan de la Peña con 4.500 millones de pesos, 4.000 millones de pesos se va a desarrollar. Señor, pero yo quiero decirle que solamente el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan tuvo un costo de 1.200 millones de pesos. Solamente el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una obra que se construyó alrededor de cerca de 300 millones de dólares. Entonces usted va a desarrollar a San Juan con 60 millones de dólares, cuando una sola obra en San Juan que invirtió el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana costó cerca de 300 millones de dólares cuando el dólar estaba al 40 por 1. ¿O cómo es que usted va a desarrollar? Y esa carretera que va del cruce del 15 de Azo a San Juan de la Maguana, o la carretera que va de Barahona a San Juan, o la de La Mata a San Juan, esa red de carretera vial desde Guayabal, Gínova y toda esa zona y todas las obras de infraestructura, se puede ocultar pero eso. Invertir en un municipio, en una provincia, o sea, invertir 4.000 millones de pesos es una gran inversión, porque tú estás calculando esto, aquello, lo otro, sí, pero como quiera, donde quiera, que se inviertan 4.000 millones de pesos, tiene que haber un beneficio, no solo para esa provincia, para ese municipio, para su gente, sino también para el país. Ahora, yo insisto en que recuerden que en el momento en que Danilo Medina de San Juan se juramentaba, levantaba la mano para juramentarse como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en ese mismo momento, ¿verdad?, con el reloj en la mano, se estaba anunciando la inversión de 4.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la política está presente en todo. Así es, don Álvaro. Y 4.000 millones de pesos no son suficientes. San Juan merece no 4.000, no. San Juan merece 30.000, 20.000 millones de inversión anual, como lo hizo el PLD. Como lo hizo Danilo, como se desarrollaron todas esas obras de inversión, no solamente en San Juan, sino en todas las regiones del país. Porque el ADN del PLD, gústele o no le guste, está en todos los rincones del país, está en los rostros de esas mujeres solteras, está en los rostros de esos campesinos donde el presidente Ibe le daba la mano solidaria y la mano amiga,
en la visita sorpresa, pero están en los elevados, están en el metro, están en la autovía del Este, el ADN del PLD, están en cada una de las aulas y en cada uno de los pupitres donde hoy los niños se sientan a recibir su docencia con una merienda escolar, con un almuerzo escolar, un desayuno escolar. Ahí están los rostros, ahí está el ADN en los rostros de esos más de 8 millones de dominicanos que fueron incluidos en el sistema de seguridad social. Y en cada una de las obras que se hicieron, en cada uno de los hospitales. En ese San Juan de la Maguana, nosotros en ese hospital de San Juan hicimos un programa especial, un hospital totalmente de lujo para cualquier provincia del país. Ahí está el ADN del Partido de la Liberación Dominicana y ese ADN no se podrá borrar. ¡Llévatelo, Cundo!